Titulares. El segundo mejor puntuado para la titularidad de la Contraloría renunció a su puesto. Presidente Lasso le dedicó su libro a los que aseguran que no hizo nada durante su gestión. Reforma tributaria y ley energética serían los primeros proyectos que enviaría el nuevo presidente. Gabriela Ochoa fue designada como la nueva directora del SENAE. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Soromar. El presidente Guillermo Lasso expidió el reglamento de aplicación de la Ley de Economía Violeta. Con ello se dispone la creación de políticas públicas en materia de paridad de género. Iniciamos aquí, Pedro. Buen día. Katy, amigos televidentes, buenos días. Y es que antes de finalizar su mandato, el presidente también firmó contratos de concesión de 8 proyectos eléctricos. Aquí iniciamos. La bancada del Movimiento Construye anunció que presentará una propuesta de enmienda para la extradición de ecuatorianos que hayan realizado 4 tipos de delitos. En la siguiente nota les comentamos de qué se trata. A pocos días de haberse instalado la Asamblea, el Movimiento Construye anunció que en el transcurso de esta semana presentará una propuesta de enmienda constitucional para la extradición de ecuatorianos. Deberá permitir la extradición de nacionales por delitos de crimen organizado, delitos sexuales, delitos contra la vida y delitos transnacionales. Esta propuesta es una propuesta que busca darle al país un respiro en contra de las bandas y del crimen organizado que se encuentra vigente más que nunca en las calles ecuatorianas. Además, indicó que se van a basar en el artículo 441, numeral 2 de la Constitución, que dice, por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. Queremos ver cómo va a votar esta mayoría aplanadora respecto de esta propuesta, que es la más sensata que se ha podido presentar en relación a este tema. El artículo 79 de la Constitución de la República que impide que se exista la extradición en cualquier situación. Este se enmendará y se podrá permitir la extradición en 4 acciones delictivas. El proyecto se tramitará en 2 debates. El segundo debate se realizará de modo impostergable en los 30 días siguientes al año de realizado el primero. La reforma solo se aprobará si obtiene el respaldo de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. La extradición está prohibida en el país. De hecho, en febrero del 2023 ya se le consultó a los ciudadanos sobre esta enmienda, pero fue rechazada con el 51,6% de votos. Además, para iniciar con este proceso, se necesitan 46 firmas de asambleístas. De momento, solo cuentan con 19, que son las de su bancada. Anaí Vélez, Noticias Soromar. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea se instaló en su primera sesión este 21 de noviembre. La mesa, dirigida por la asambleísta Pamela Aguirre, fijó la agenda con la que trabajarán los próximos 18 meses en funciones. Aguirre aseguró que hay alrededor de 5 juicios políticos que fueron heredados de la disuelta Asamblea Nacional. El problema es que la mayoría de ellos se quedó sin asambleístas interpelantes, ya que los legisladores que los plantearon no fueron reelectos. Las declaraciones de la presidenta de la comisión a continuación. Tenemos conocimiento de que se encuentran 5 juicios políticos pendientes de la comisión. Uno de ellos tiene la misma persona enjuiciada, que es el exministro Darío Herrera de Transporte. En mi calidad de presidenta, el 19 de noviembre, el día que fui electa, solicité al presidente de la Asamblea Nacional que a través del organismo que él crea pertinente, seguramente la coordinación jurídica, se emita un informe en el cual me indique y me certifique el detalle del estado de todos los juicios políticos del periodo 2021-2023. Que en el Pleno de la Asamblea Nacional se resuelva la censura del presidente Guillermo Lasso, que en ese instante ya será expresidente. Ese es mi criterio personal. Sin embargo, como comisión, nosotros ya no podemos tratar el juicio político a Guillermo Lasso.
Y la nueva Asamblea Nacional empieza a recibir solicitudes para el tratamiento de proyectos que quedaron interrumpidos con la muerte cruzada. Una iniciativa ciudadana pidió que se retome la propuesta de reformas al IES y DIES. Una vez que la Asamblea Nacional se instaló y sus comisiones fueron conformadas, tanto el titular de esta función del Estado, Henry Kronfle, como el presidente de la Comisión del Derecho al Trabajo y Seguridad Social, Johnny Terán, ambos del Partido Social Cristiano, recibieron solicitudes para que se continúe con el trámite a la propuesta de reformas a la Ley de Seguridad Social, impulsada por el Grupo Ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES. El proyecto busca la reestructuración del Consejo Directivo del IES y del Directorio del BIES, con la finalidad de que los afiliados y jubilados tengan mayor representatividad. Además, que el BIES se convierta en un banco de primer piso y que el Estado pague sus deudas al IES con parte de las empresas públicas. En cuanto al plazo para el tratamiento de la propuesta, Henry Llanes, exdiputado y representante de asociaciones de jubilados, quien envió las solicitudes para que se retome el tratamiento, señaló en el escrito que el tiempo corre desde el 15 de marzo de 2023, que fue la fecha en que la anterior asamblea conoció el proyecto. Pero este plazo fue interrumpido con la muerte cruzada, por lo que de los 180 días para darle tratamiento, quedan 118 contando desde el 17 de noviembre, ya que la disuelta asamblea lo tuvo en su conocimiento por 62 días. Tania Loor, Noticias Oromar. Se realizaron los ensayos en la Asamblea Nacional previo a la posesión del presidente este 23 de noviembre. En el evento habrá un estricto control para el ingreso al Palacio Legislativo. A días de la ceremonia de posesión del presidente de la República, Daniel Noboa, se realizaron los repasos sobre la ceremonia protocolaria que se realizará este 23 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. En los ensayos estuvieron presentes miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, personal de protocolo del Parlamento y de Cancilleres, además del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. Entre las medidas de seguridad adoptadas para la posesión se encuentra el cierre del perímetro de la Asamblea Nacional, además de un estricto control para los ingresos hacia el Palacio Legislativo. De acuerdo a lo programado para este 23 de noviembre, habrá una misa a las 8:30 de la mañana. Hasta el momento, se ha confirmado la presencia de Gustavo Petro, presidente de Colombia, Luis Alberto Arce, presidente de Bolivia, representantes de alto nivel de Europa y España, cancilleres de países del continente, ministros del nuevo gobierno e integrantes de la Asamblea Nacional. Katia Mero, Noticias Oromar. Y mucha atención, 5 legisladores de Azuay han solicitado al SNAI y a la Fiscalía General del Estado que informen las razones que dieron paso a la prelibertad del presunto asesino de Abigail Suplihuicha. Entre los documentos solicitados constan el informe de los requisitos de prelibertad, informes favorables de la comisión y el informe detallado de los protocolos, técnicas e investigación que es interna y circunstancial en las cuales se conoció el deceso del investigado, incluido el informe forense. Amigos televidentes, momento de una pausa. Ya regresamos con más noticias. Entre ellas, Pedro, ya se realizó el examen optativo de confianza para los jueces de la Corte Nacional de Justicia. También estaremos conversando con el economista Acosta Burneo, precisamente que está planteando que nuevamente se repita la consulta popular en torno a la ITT. Ya volvemos de inmediato aquí en Noticias Oromar. Seguimos con más noticias. El día de ayer en el Complejo Judicial Norte de Quito se desarrolló el examen optativo de confianza del concurso para la selección y designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. En total, 102 postulantes se presentaron a culminar la prueba en la que se evaluaron sus competencias conductuales. Durante la prueba estuvieron presentes veedores ciudadanos para monitorear el desarrollo de la misma, así como la participación de los postulantes en los 3 horarios en los que se ejecutó. Escuchemos lo que dijo David Guzmán, director general del Consejo de la Judicatura.
No se trata de una nueva prueba, se trata de una determinación de un examen de confianza, ya que no ha culminado la fase por existir varias garantías jurisdiccionales que se han presentado dentro de este proceso, y adicionalmente para garantizar el derecho a la igualdad conforme a los estándares del test de igualdad dados por la Corte Constitucional. El inconveniente principal fue una incompatibilidad entre el software contratado bajo un proceso de contratación pública dotado por una empresa bajo todos los estándares del Sistema Nacional de Contratación Pública versus la seguridad informática que tiene el Consejo de la Judicatura. Para ello, el Pleno determinó que esta inconsistencia del sistema informático versus las seguridades implicó una situación de caso fortuito, es decir, una situación que no era posible de controlar. Al respecto, existió esta voluntariedad de los 105 postulantes, los mismos que acuden el día de hoy a rendir el examen. Y mucha atención porque a pocos días de la posesión del nuevo Contralor General del Estado, Mauricio Torres Maldonado, ante la Asamblea Nacional, el segundo mejor puntuado en el proceso de selección y designación, Cristian León Ortiz, presentó su renuncia, aunque esa dimisión no tiene efecto jurídico porque el concurso ya concluyó. León señaló que su decisión es irrevocable debido a cuestiones de carácter académico, pues buscará continuar con su proceso de preparación y formación para en un nuevo momento poner al servicio del país sus conocimientos y capacidades. Con lo expuesto, Alejandra Vivanco sería considerada la segunda mejor puntuada. Y el presidente Guillermo Lasso, durante la presentación de su libro, indicó que no pactó con nadie durante su gobierno, porque ceder significaba abrirle la puerta a la impunidad. Escuchemos. A pocos días de que el presidente Guillermo Lasso termine su mandato y durante la presentación de su libro, aseguró que no se arrepiente de no haber hecho pactos durante su mandato. Yo no pacté con nadie, porque ceder significaba abrirle la puerta a la impunidad para que los delincuentes de cuello blanco pudieran volver campantes como víctimas y no como lo que realmente son, autoritarios y corruptos, que tienen en sus filas a gente relacionada con las organizaciones del crimen transnacional, causantes de la violencia que hoy soporta el Ecuador. Tampoco desaprovechó la oportunidad para hablar acerca de sus adversarios durante su corto periodo al mando del país. Protegimos la democracia ecuatoriana y bajamos las tensiones en el país. Este libro también está dedicado a mis detractores, quienes aseguran con total malicia que el gobierno de Lasso no hizo nada. Pues ahora tienen en este libro una gran tarea, leerlo, porque si vuelven a repetir esa frase sin haber leído el libro, pues quedará en evidencia su malicia y su profunda mala fe con el pueblo ecuatoriano. De hecho, también hizo referencia a lo que se logró en su gestión y aseguró que todo está documentado en el libro denominado 900 días, democracia y resultados. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Una vez que Daniel Noboa sea posesionado como presidente de la República, declarará al país en estado de excepción y enviará 2 proyectos de ley económicos urgentes a la Asamblea Nacional para que sean tramitados en un plazo de 30 días. Los asambleístas del oficialismo Valentina Centeno y Jonathan Parra confirmaron que uno de estos proyectos está relacionado a la emergencia eléctrica y el otro es para enfrentar el déficit fiscal a través de una reforma tributaria. Las iniciativas llegarían al Parlamento el próximo martes 28 de noviembre. La fiscal general Diana Salazar recibió una placa de reconocimiento a nombre del Observatorio de Justicia para Afrodescendientes en América Latina y la Cátedra Afroandina de la Universidad Andina Simón Bolívar debido a su trabajo realizado a favor de la justicia y estar al frente de la Fiscalía General del Estado. Salazar agradeció el reconocimiento otorgado y reiteró su compromiso con el trabajo de la organización de seguir aportando con los proyectos que impulsan, entre ellos el relacionado con instrumentos jurídicos étnico-raciales para la región. Ya volvemos con más noticias, amigos televidentes, entre ellas en Perú, Pedro, un bus se fue
hacia el abismo y dejando hasta ahora 20 personas fallecidas. Y después de la pausa publicitaria estaremos conversando con el economista Luis Acosta Burneo, quien precisamente está planteando que se repita la consulta con respecto al ITT. Pausa publicitaria, enseguida volvemos. Y en estos momentos vamos a entrar en una plática con el economista Alberto Acosta Burneo, quien está planteando que se vuelva a repetir la consulta popular del ITT. Pero ¿cuáles son sus argumentos? Veamos lo que escribió en su cuenta de X precisamente en días pasados y luego entraremos a formular las interrogantes pertinentes en relación a lo que está proponiendo el economista Acosta Burneo. Miren, ahí está en pantallas. Dice que errar es humano, rectificar es de sabios. Cerrar cuarto bloque petrolero Yasuní ITT es un palazo al país. En 2024 caerá el 7.5% del PIB petrolero. Se destruirán 31.688 empleos e ingreso fiscal caerá en 778 millones de dólares. ¿Cuál es la solución? Y aquí es lo que plantea el economista Acosta Burneo: repetir la consulta ahora con información real y completa del impacto. Damos la bienvenida al economista Burneo Acosta, invitado en Noticias Sobre Mar. ¿Qué tan probable es que se repita esta consulta y si legalmente es viable? Bienvenido, economista. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Lo que tenemos que estar claros primero es que nos hemos equivocado como sociedad. Hemos decidido hacer un suicidio colectivo. Eso va a ser cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador. Porque ese bloque petrolero representa el 12% de la producción petrolera ecuatoriana. Es uno de los bloques más nuevos, con mayor potencial de expansión en la producción. Entonces, ¿qué va a significar para los ciudadanos el cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador? Bueno, va a significar, por un lado, una destrucción de empleo. El estimado oficial, el Banco Central estima que se van a destruir 30.000 empleos por esa decisión. La segunda manera de la que vamos a sentir es a través de la caída en los ingresos fiscales. Menos dinero para la inversión. El Estado va a implosionar, porque solamente el próximo año, cuando tiene que cerrarse a partir de agosto, ya el Banco Central estima que va a implicar una caída de ingresos netos para el fisco de 778 millones de dólares. Y ahí no termina el daño. Continúa con el impacto que va a tener en crecimiento económico. Menos crecimiento económico. Para el próximo año, el PIB petrolero se va a contraer 7,5% según el Banco Central. Y eso significa que la economía va a tener un crecimiento mínimo, apenas 0,8%. Todo esto debido al cierre del cuarto bloque petrolero de Ecuador. Entonces, bajo esas circunstancias, es importante que se realice una consulta informada, porque la consulta tiene que ser informada y eso no fue la consulta anterior. La consulta anterior fue engañosa. Se engañó a la población con información falsa, se les dijo ese bloque no sirve para nada, no hay ningún impacto en cerrarlos, es más los daños que provoca que los beneficios, lo cual es absolutamente falso. Entonces, en este momento lo que hay que hacer es encontrar los mecanismos para poder hacer una nueva consulta. Realmente repetirla no hay cómo, lo que hay que hacer es una nueva consulta. Puede haber una nueva iniciativa y aquí los juristas nos tendrán que decir cuáles son los mecanismos. Podría haber una nueva iniciativa ciudadana para poder para hacer esa consulta nuevamente, una consulta nueva. No es una repetición realmente, sino que es una consulta nueva, o una iniciativa presidencial que también podría haber para incluir esta en una consulta popular. Cuando usted menciona en el contenido de su cuenta X que hay que repetir la consulta porque hay que entregar los insumos reales o la información real, ¿a qué se refiere? ¿Hubo una manipulación efectivamente y por qué la considera que esta consulta fue tramposa y probablemente sería hasta inejecutable? Bueno, fue tramposa primero por un tema de circunstancias. O sea, la Corte aceptó una pregunta que se había elaborado 7 años antes, 10 años antes. Esa pregunta, cuando se elaboró, tenía todo el sentido del mundo, porque la pregunta decía, ¿está usted de acuerdo con dejar el petróleo bajo tierra? Pero, y hacía todo el sentido del mundo porque en esa época no estábamos extrayendo el petróleo. Pero cuando se hace esa consulta en 2023, ya el país llevaba más de 7 años extrayendo petróleo del Yasuní ITT, de este bloque petrolero. Entonces,
La pregunta no podía ser, ¿está de acuerdo con dejar el petróleo bajo tierra? Porque ya no lo estábamos dejando, ya lo estamos extrayendo todavía. Entonces hay un primer error de la consulta. La pregunta debe haber cambiado. Segundo error, ¿cómo es que una consulta puede tener un efecto retroactivo? Se entiende que, y tenía todo el sentido del mundo, que si es que la gente decía no queremos que se siga ampliando la frontera petrolera, eso es otra cosa. Que no se amplíe la frontera petrolera aplica a futuro, porque hay una condición en la legislación que es la no retroactividad. No se puede, mediante un cambio en el entorno jurídico, afectar lo que sucedió en el pasado. Entonces, en este caso, sí se hace un cambio al pasado, se tiene que cerrar lo que ya se invirtió, generando un precedente nefasto para la seguridad jurídica. Y tal vez lo más grave es la información que se dio para que los ciudadanos decidan como decidieron. Se les dijo que el Yasuní TT no genera ingresos para el Estado importantes, que es más lo que destruye que lo que genera. Aquí hubo mucha información de parte de los grupos interesados, Yasunidos, que pasaban cifras al aire muy alegres, pero que al final del día no hubo una información oficial. El Banco Central brilló por su ausencia, emitió un informe a profundidad la semana de la consulta que nunca se hizo público. Entonces, faltó información para tomar una decisión correcta. Es decir que la pregunta que formaba parte de la consulta fue manipulada, fue distorsionada intencionalmente, y es decir que el pueblo ecuatoriano se pronunció sin tener el conocimiento más mínimo de la afectación económica y de todo aspecto que está provocándole al país. Exactamente, se pronunció creyendo en la información que se le proveyó. ¿Quién le proveyó esa información? Los grupos interesados. Yasunidos lanzaba unas cifras donde decía que la afectación no pasaba de 170 millones de dólares al año y que eso muy fácilmente puede compensarse con más impuestos. Ese era el argumento. Entonces, y que el daño en cambio ambiental es gigantesco. Bueno, resulta que esa información era falsa. Resulta que el daño oficial, ya con datos oficiales del Banco Central, para este próximo año es una pérdida de ingresos fiscales de 778 millones de dólares. Tomando en cuenta que se va a cerrar el bloque en agosto, no en enero, en agosto, y ya el daño es de 778 millones de dólares. Tampoco se dio las cifras del daño que implica en destrucción de empleos. Tampoco se dijo qué implica en cuanto a menor crecimiento de la economía debido al cierre de este bloque. Entonces, al final del día, los ciudadanos tomaron una decisión sin información completa. Entonces, y se van a dar cuenta más temprano que tarde, porque los resultados los veremos en la práctica muy pronto, se van a dar cuenta del palazo que implica esta consulta para el bienestar ciudadano. Sí, pero porque economista, significa asfixiarle al Estado, menos ingresos para inversión pública, menos dinero para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. pero hay una premisa que dice Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, y frente a ese pronunciamiento que ya fue consolidado en esa consulta popular, es imposible revertir ese pronunciamiento. Definitivamente, revertir no se puede. Lo que se puede es volver a consultar, porque y aquí que los juristas nos den una aclaración. Siempre y cuando haya el argumento legal y constitucional. Si no se lo encuentra es imposible. Sobre un tema, y aquí los juristas nos podrían aclarar con mucha más propiedad, si es que hay alguna restricción para volver a consultar sobre algún tema. De ninguna manera se puede pensar en incumplir lo que se normó en esta consulta. Esto no se puede incumplir la consulta. Pero sí se podría volver a hacer una iniciativa para preguntar sobre un tema. Entonces se podría repreguntar sobre ese tema, porque que yo entienda, no existe una restricción para volver a preguntar. No se trata de repetir lo que ya está hecho, no se trata de incumplir lo que ya se dijo, se trata de hacer una nueva iniciativa, que puede ser de origen ciudadano o presidencial, para poder consultar sobre un tema nuevamente a los ciudadanos. Que yo sepa, no hay ninguna restricción para volver a preguntar sobre un tema en varias ocasiones, siempre y cuando corresponda a una Veamos iniciativa. Entonces qué dicen los argumentos legales y constitucionales. Mire usted que en webinar de expertos petroleros se decía que estamos importando más de 7.000 millones de dólares en productos. Si dejamos de explotar el ITT, ¿cuánto más se complicaría la situación en el país? Bueno, eso es lo más triste, es que esta consulta es nociva en materia ambiental, porque el Ecuador ahora es más dependiente del petróleo que antes, porque antes al menos tenía más ingresos que le permitían, si invertía adecuadamente, transformar su matriz energética, invertir
en la generación eléctrica, en ampliar el uso de energía eléctrica, en ir sustituyendo los combustibles fósiles contaminantes. Ahora, luego de la consulta, el Ecuador va a dejar de recibir esos ingresos por el Yasuní-TT, va a tener menos recursos para invertir en la transformación energética y, sin embargo, va a seguir consumiendo combustibles fósiles. Esto significa que ahora va a importar más derivados, va a seguir, y la única diferencia ambiental es que en vez de producirlos en el Ecuador, en vez de extraer ese crudo en el Ecuador, será crudo extraído en Guyana, en Brasil, en algún país vecino, pero ambientalmente no hemos hecho nada porque no reducimos un solo gramo en emisiones de carbono, porque el Ecuador no es que está reduciendo su consumo, el consumo de combustibles fósiles sigue subiendo. Lo que está haciendo es decir, no quiero producir yo ese petróleo para poder consumirlo posteriormente, quiero importar. Eso es lo que está diciendo el Ecuador. Ambientalmente hay dos no tiene escollos, ningún efecto. hay dos escollos que se tienen que pasar precisamente para volverse a dar una consulta. La primera es la vía legal y constitucional y la segunda, ¿cuáles serán los pronunciamientos de los yasunidos, de los ambientalistas, de los ecoturistas? Que ellos seguramente mantendrán su posición, que haya un pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, por tanto no se puede repetir la consulta. Y ahí sí va a ser complicado, mi querido economista Alberto Acosta. Yo creo que aquí la solución tiene que darnos los juristas. Y como digo, evidentemente una repetición, es decir, desconocer lo anterior es imposible y eso ya lo han dicho algunos juristas públicamente, o sea, no se puede desconocer lo que ya la población dijo en la consulta anterior, pero eso no quita que se puedan hacer nuevas consultas sobre este y muchos otros temas más. Entonces, lo que habría que buscar es el mecanismo legal y político más adecuado para impulsar una nueva consulta. Aquí la dificultad es que el presidente electo, Daniel Noboa, más bien tuvo una posición favorable a cerrar el Yasuní-TT. Claro, todavía no estaba en el poder, tal vez una vez que se siente en Carondelet y aquí a pocas horas, se va a dar cuenta de lo que implica recibir un Estado quebrado y que lo peor está por venir, que el próximo año va a tener aún menos ingresos para hacer inversión pública. La población quiere más inversión, quiere más servicios públicos y al mismo tiempo la población vota por asfixiarle al Estado reduciendo los ingresos petroleros. Entonces hay una contradicción que nace precisamente de esa falta de información. Entonces yo sí creo que hay que buscar el mecanismo Ojalá legal. pueda haber una reparación en torno a esta afectación que va a sufrir el país. Muchísimas gracias, mi querido economista Alberto Acosta Burneo, por sus precisiones y por sus puntualizaciones. Nosotros vamos a una pausa publicitaria y regresaremos con más información aquí en Noticias por Omar. Ya volvemos. Seguimos con más. Daniel Noboa continúa dando a conocer los funcionarios que dirigirán las diferentes instituciones públicas para su gobierno. En este caso, Gabriela Ochoa fue designada como directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE, siendo abogada y máster en Ciencias Internacionales y Diplomacia. Noboa manifestó mediante redes sociales su respaldo y confianza, señalándola como la persona idónea para ocupar un cargo de tan alta responsabilidad. Ella reemplazará a Ralph Suastegui, quien asumió el cargo el 20 de mayo de este año, en lugar de Carola Ríos. Y los cortes de luz quedan suspendidos a nivel nacional este miércoles 22 y jueves 23 de noviembre de 2023 debido al cambio de mando presidencial. Las empresas distribuidoras se encuentran a la espera de la próxima disposición del Operador Nacional de Electricidad sobre cuándo se retomarían los cortes de luz y en qué horarios. Cabe recordar que el pasado 15 de noviembre el Ministerio de Energía redujo el tiempo de los apagones en todo el país debido a una mejora de los caudales de Coca-Cola Sinclair y Mazar. Por esa razón, los cortes de luz se establecieron desde las 10 de la mañana en adelante y su duración depende de la planificación de cada empresa eléctrica. Con esta información estamos llegando a la parte final de este espacio de información. Solo nos queda darles gracias por su fiel sintonía. Pedrito, será hasta el día de mañana. Y mañana es el día de la posesión del nuevo presidente de los ecuatorianos, Daniel Noboa. Sobre este tema estaremos conversando con Oscar Ayerbe. No se pierdan Noticias Omar. Buenos días, felicidades.